Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a acabar ya con el tema de los filtros pasivos, donde vamos a ver los filtros rechaza banda. Y lo que vamos a ver en este vídeo es prácticamente lo mismo que vimos en el vídeo anterior para los filtros pasabanda, pero con un pequeño detalle, y es el siguiente. Recordando al vídeo anterior, bueno, pues ya sabíamos que teníamos lo siguiente, teníamos aquí un filtro pasabajas, aquí teníamos su frecuencia crítica, y aquí teníamos un filtro pasa altas, y aquí teníamos su frecuencia crítica. Bueno, pues como los poníamos de esta manera, se traslapaban y ya sabíamos que esto se bloqueaba y esto se bloqueaba, y solo dejaban pasar estas frecuencias que teníamos en el ancho de banda. Ya habíamos visto cómo calcular el ancho de banda empleando estas dos frecuencias, y también la frecuencia central, que es la frecuencia de resonancia, y también empleando el factor de calidad. Ahora bien, ya vimos que para esto, para conseguir un filtro pasabanda, bueno, pues que realmente, y voy a poner esto, que realmente la frecuencia crítica del filtro pasa altas tenía que ser menor, como vemos aquí, que la frecuencia crítica del filtro pasa bajas. Y si eso es así, ya vemos que conseguimos ese filtro pasa banda. ¿Qué pasa si la frecuencia crítica del filtro pasa altas es mayor que la frecuencia crítica del filtro pasa bajas? Bueno, pues que conseguimos un filtro rechaza banda. Y para que lo veáis, bueno, pues aquí tenemos un filtro pasa bajas, donde tenemos aquí su frecuencia crítica, y aquí tenemos un filtro pasa altas, donde tenemos aquí su frecuencia crítica. Bueno, pues ya vemos que la frecuencia crítica del filtro pasa altas es mayor que la frecuencia crítica del circuito, perdón, del filtro pasa bajas, y con lo tanto, bueno, pues estamos consiguiendo un filtro rechaza banda, y ya lo vemos como no se traslapan. Bueno, pues el filtro pasa bajas deja pasar estas frecuencias, el filtro pasa altas deja pasar estas frecuencias, y se rechazan las que tenemos en este ancho de banda, que el ancho de banda lo calculamos de la misma manera empleando o bien estas dos frecuencias o bien la frecuencia central con el factor de calidad. Bueno, pues ahora, ¿cómo preparamos nosotros un filtro rechaza banda resonante en serie? Como lo que vimos en el vídeo anterior. Recordar, en el vídeo anterior teníamos este circuito de aquí, que era un circuito para un filtro pasabanda resonante en serie, pero para ello necesitábamos obtener la salida a partir del resistor. Si ahora nosotros tomamos la salida a partir de estos dispositivos, estamos con un rechaza banda resonante en serie. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues como estamos resonante en serie, ya sabemos que la frecuencia es la resonancia, y ya sabemos que para este punto estos de aquí son iguales, pero como son opuestos, bueno, pues ya sabemos que se cancelan, es decir, que aquí realmente este circuito es como si fuese totalmente resistivo, y toda la caída de voltaje la tenemos a partir del resistor. Aquí prácticamente no tenemos caída de voltaje. Sí que tenemos algo de caída de voltaje, porque recordar que tenemos la resistencia del devanado, y algo de voltaje de salida vamos a tener, pero prácticamente toda la caída de voltaje la tenemos en el resistor. Por eso en el vídeo anterior, cuando estábamos con la frecuencia de resonancia, estábamos con el voltaje máximo de salida, porque ya vimos que al tomarlo a partir del resistor y prácticamente toda la caída de voltaje la teníamos en el resistor, estábamos con el voltaje máximo. Y aquí, cuando estamos con la frecuencia de resonancia, como estamos tomando el voltaje de salida a partir del resistor del devanado, prácticamente no tenemos voltaje alguno. Sí que tenemos algo de voltaje, bueno, pues estaríamos con el voltaje mínimo. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar un ejercicio y mirar, nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar la magnitud de voltaje de salida en la frecuencia central y el ancho de banda del siguiente circuito. Aquí lo tenemos. Bueno, pues como estamos con la frecuencia de resonancia, ¿cómo obtenemos nosotros el voltaje de salida? Bueno, pues ya sabemos que como estos son iguales pero tienen direcciones opuestas, bueno, pues ya sabemos que esto realmente se cancela, y solo tenemos la resistencia del devanado y también este resistor de aquí, que están en serie. Bueno, pues simplemente tenemos que emplear un divisor de voltaje, pero obteniendo el voltaje de salida a partir de la resistencia del devanado, es decir, que tendríamos lo siguiente: la resistencia del devanado entre la resistencia más la resistencia del devanado, y todo esto multiplicado por el voltaje de entrada, y con esto vamos a obtener el voltaje de salida, que ya vamos a ver que realmente es muy pequeño, porque prácticamente toda la caída de voltaje la tenemos aquí. Recordar, porque ya vemos que este valor es muchísimo mayor que lo que tenemos aquí. Ahora bien, para obtener el ancho de banda, bueno, pues ya sabemos que tenemos la frecuencia central, que la tendremos que obtener,
Y también necesitamos el factor de calidad para la frecuencia central. Como estamos en serie, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 1 entre 2 por pi por la raíz cuadrada de L por C. Y para el factor de calidad, bueno, pues ya sabemos que necesitamos la reactancia inductiva y necesitamos la resistencia total, que la resistencia total ya sabemos que es igual a la resistencia más la resistencia del devanado, porque estamos en serie. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Y es básicamente lo mismo que vimos en el vídeo anterior, con la diferencia que en el vídeo anterior el voltaje de salida era prácticamente igual al del voltaje de la entrada, porque lo estábamos tomando a partir del resistor, y esta vez lo estamos tomando a partir de la resistencia del devanado. Bueno, pues como digo, aquí lo tenemos prácticamente, tenemos muy poquito voltaje de salida, porque todo está cayendo en el resistor. Y para el ancho de banda, bueno, pues os había dicho que necesitábamos esta ecuación, es decir, la frecuencia central. Empleando esta ecuación la obtenemos, como hemos visto en el vídeo anterior. Y luego para el factor de calidad, como necesitamos la reactancia inductiva, bueno, pues aquí la tenemos, y ya sabemos que la resistencia es la resistencia total, esta más esta, porque están en serie. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución obtenemos el resultado muy rápido, porque como digo, es exactamente lo mismo que vimos en el vídeo anterior. Ahora bien, para un filtro rechaza banda resonante en paralelo, bueno, pues tenemos el mismo circuito que hemos visto en el vídeo anterior. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que antes en el vídeo anterior tomábamos la salida a partir del circuito tanque y ahora lo tomamos a partir del resistor. Y como estamos con la frecuencia resonancia, bueno, pues ya sabemos que cuando estamos con un circuito tanque y la frecuencia es la frecuencia de resonancia, ya sabemos que aquí tenemos la impedancia máxima. Idealmente ya sabemos que la impedancia tiende a infinito, pero realmente tenemos algo de impedancia y es la máxima. Cuando estamos con frecuencias menores o mayores que la frecuencia de resonancia, la impedancia empieza a disminuir y el voltaje empieza a aumentar, el voltaje de salida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el voltaje mínimo de salida lo vamos a tener en la frecuencia de resonancia, porque la impedancia es máxima, y como vamos a tener que emplear un divisor de voltaje, bueno, pues ya vemos que aquí el voltaje va a ser mínimo. ¿Dónde va a ser máximo el voltaje? Bueno, pues cuando la frecuencia sea igual a 0. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esto se comporta como un abierto, es decir, que la reactancia capacitiva tiende a infinito, y que la reactancia inductiva, que esto de aquí se comporta como un corto, porque la reactancia inductiva es igual a 0. Bueno, pues para verlo vamos a realizar un último ejercicio para terminar de entender todo esto, y ya terminamos con el vídeo y con el tema. Mirar, nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar la frecuencia central del filtro mostrado a continuación, y luego tenemos que trazar la curva de respuesta de salida que muestre los voltajes mínimo y máximo. Bueno, pues para la primera parte tenemos que obtener esta frecuencia, y ya sabemos que para la mayoría de las veces, y no lo he explicado en el vídeo anterior cuando estamos con resonante en paralelo para circuitos RLC, porque ya lo vimos en el tema correspondiente, pero lo voy a repasar aquí, es lo siguiente, que para la mayoría de las veces, para obtener la frecuencia de resonancia, podemos emplear esta ecuación, la misma que empleábamos cuando estábamos con un circuito RLC en serie. Pero ya sabemos que tenemos una más precisa. Empleamos esta cuando el factor de calidad es mayor o igual a 10, pero ya sabemos que tenemos una más precisa, y para acostumbraros vamos a emplear la precisa como hemos visto en el vídeo anterior, aunque el factor de calidad sea mayor o igual a 10. Y una vez que tenemos esa parte, la frecuencia central, tenemos que hacer la otra parte, es decir, obtener el voltaje de salida máximo y obtener el voltaje de salida mínimo, y con ello, bueno, pues trazar simplemente la curva de respuesta. ¿Cómo obtenemos nosotros el voltaje máximo? Bueno, pues cuando la frecuencia es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto ya hemos visto que tiende a infinito, porque ya sabemos que se comporta como un abierto, porque estamos con la corriente continua, y esto se comporta como un corto, porque ya sabemos que la reactancia inductiva tiende a 0, es decir, que es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Esta parte no la contamos, porque esta rama no la contamos, y contamos solo esta parte de aquí. Es decir, que prácticamente tenemos dos resistores en serie. Como tenemos dos resistores en serie, bueno, pues para obtener ese voltaje máximo, de salida máximo, bueno, pues como digo, empleamos este divisor de aquí, R, porque estamos obteniendo la salida a partir del resistor, y tenemos R más R del devanado, y todo esto por el voltaje de entrada. Y para obtener el voltaje de salida mínimo, bueno, pues ya sabemos que cuando estamos con la frecuencia de resonancia, que tenemos la impedancia máxima, aquí ya sabemos que el voltaje es mínimo.
Como el voltaje es mínimo, bueno, pues aquí tenemos otro divisor de voltaje, este de aquí y este otro de aquí, es decir, que necesitamos obtener la impedancia. ¿Cómo obtenemos nosotros la impedancia? Es decir, esta de aquí, cuando estamos con un circuito resonante en paralelo, RLC. Bueno, pues ya lo hemos visto en vídeos anteriores, ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos la resistencia del devanado por el factor de calidad más 1, es decir, necesitamos obtener el factor de calidad y luego emplear esta ecuación para obtener esta impedancia, y luego esta impedancia la empleamos en el divisor de voltaje. Ya sabemos que estamos con el voltaje de salida mínimo, esto es igual a R entre R más la impedancia de este circuito tanque. Bueno, pues ya sabemos que esto lo multiplicamos por el voltaje de entrada y tenemos el voltaje de salida mínimo. Y como digo, cuando es máximo ya sabemos que estamos con la frecuencia es igual a 0, es decir, cuando estamos con la frecuencia es igual a 0, ya sabemos que estamos con el voltaje máximo, porque la impedancia es mínima, es decir, estamos en esta parte de aquí. Luego, cuando empieza a aumentar la frecuencia, cuando llegamos a la frecuencia, esto es frecuencia, no frecuencia central, cuando llegamos a la frecuencia de resonancia o la frecuencia central, la impedancia es máxima y el voltaje es mínimo, y luego ya empieza a aumentar. Recordad que cuando cuando la impedancia es máxima, que es en la frecuencia de resonancia, para frecuencias mayores y para frecuencias menores la impedancia disminuye y con ello empieza a aumentar el voltaje. Bueno, pues para terminar de verlo, aquí lo tenemos para el primer apartado. Simplemente empleando esta ecuación más precisa obtenemos la frecuencia central. Aquí la tenemos. Ahora bien, para el voltaje de salida mínimo simplemente tenemos que emplear este divisor de voltaje. Recordar, porque tenemos que emplear la impedancia que tenemos en el circuito tanque, porque estamos con la impedancia máxima. Bueno, pues ya sabemos que para obtener esta impedancia máxima necesitamos esta ecuación, y ya sabemos que para ello necesitamos obtener el factor de calidad, donde necesitamos la reactancia inductiva, aquí la tenemos, y también necesitamos la resistencia del devanado. Esta de aquí ya sabemos que no entra en juego. Bueno, pues aquí lo tenemos. Una vez que tenemos esta impedancia, empleando este divisor de voltaje, obtenemos el voltaje de salida mínimo, y fijaros que es prácticamente 0. Y para el voltaje máximo, bueno, pues ya hemos visto que cuando estamos con la frecuencia es igual a 0, esto ya sabemos que se comporta como un abierto, porque esto es infinito, y esta rama no entra en juego, y esto se comporta como un corto, porque ya sabemos que es igual a 0. Bueno, pues tenemos solo este circuito de aquí, donde tenemos los dos resistores en serie. Bueno, pues empleando este divisor de voltaje, como ya deberíamos de saber, obtenemos el resultado. ¿Qué es lo que hemos obtenido realmente? Porque tenemos que trazar la curva de respuesta. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Aquí tenemos la frecuencia. Ya sabemos que aquí tenemos la frecuencia central, donde es igual a 5,79 megahercios. Y aquí ya sabemos, aquí tenemos el voltaje de salida, y aquí ya sabemos que tenemos el voltaje de entrada, que son 10 voltios. Esto de aquí. Bueno, pues cuando la frecuencia es 0, obtenemos el voltaje máximo, que llamemos que es 9,86 voltios. Realmente no tenemos todo el voltaje aquí, porque algo de voltaje cae en la resistencia del devanado. Por eso tenemos 9,86. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y luego el mínimo lo obtenemos en la frecuencia de resonancia, porque ya sabemos que aquí tenemos la impedancia máxima y el voltaje mínimo, que ya hemos visto que es 1,18 voltios. Bueno, pues ya vemos que tenemos esto. Aquí esta es la respuesta. Y aquí realmente no tenemos 0, porque ya sabemos que también tenemos algo de caída de voltaje en el resistor. Prácticamente lo tendremos todo aquí, pero algo también tenemos en el resistor. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y hasta aquí este tema. Ya en el siguiente vídeo vamos a empezar con un tema nuevo, donde vamos a ver el tema de los teoremas de circuitos en análisis de corriente, y nuevamente veremos el teorema de superposición, el teorema de Thevenin, el teorema de Norton y también el teorema de máxima transferencia de potencia. Hasta la siguiente.